vamos a iniciar con este episodio con Sari Gutiérrez, Hola, arquitecta dedicada al tema de el urbanismo. Y pues vamos a platicar de las vivencias, los inicios, cómo terminaste pues eligiendo ese camino, cosas actualmente y hablar un poquito del futuro. Entonces, va, ¿qué me tal? agrada. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Ok, vamos a ver esto. Entonces, hagamos un retroceso en tu vida y platiquemos de en qué momento te llamó la atención y dijiste que quiero estudiar arquitectura. Ok, pues fue un proceso como variado, vamos a decirlo así, porque durante la preparatoria yo no tenía pensado estudiar arquitectura. Al inicio estaba más como el tema de diseño gráfico, porque en ese entonces era como el primer año que metían esa capacitación en la prepa. Yo iba en la Lázaro Cárdenas. Okay. Entonces era como lo que me llamaba la atención y como me considero buena dibujando, no la mejor, pero buena, dije, ok, pues por ese rumbo, ¿no? Pero no quedé. Entonces ya durante la carrera hubo una clase, especialmente el último semestre, que era psicología. Okay. Y la maestra, no se te daba como que las clases de una forma que te llamaba mucho la atención, como todo el tema de psicología, los experimentos que hacían, que no me voy a meter mucho en eso, pero hay unos que eran buenos y unos no tan buenos. Y dije, ok, estaría como chido irme por ese lado, pero nunca lo vi, o no, yo no quería tomarlo desde el lado de la terapia, sino que a lo mejor, y eso ya no tiene ni siquiera que ver con psicología, creo que es más como neurociencia o algo así, porque yo lo que quería saber era cómo reacciona el cerebro para que las cosas se hagan. O sea, como, Que como estímulos, el tomar ándale, o por qué decisiones, que hacemos lo que influyen. hacemos, qué se puede cambiar, no sé, como ya en el tema del cerebro, ¿no? Pero no soy muy buena con el tema de la sangre. Entonces dije, definitivamente no es algo por lo que me voy a ir. Sí, hablando ya como viéndolo del lado médico, no de terapia, porque pues, no sueles ver sangre sí. en el tema de la psicología, creo, nos hablan desde la ignorancia, pero diciendo más del tema neurológico, lo que sería más pegado a ese lado, por el tema de la sangre. Sí. Okay. Porque también era, a lo mejor, inclusive, era más como el tema de cirugía. O sea, lo que me llamaba la atención, ¿no? Para dejarlo un poquito en claro de por qué no lo agarré. Era como operar cerebros y arreglar cosas que estuvieran como no funcionando bien dentro de tu cabeza. Sí, que de por sí sabe que es un tema muy delicado, sí. ¿no? Ese. Entonces dije, no, o sea, no me gusta la sangre. Y la otra es, como dices, tienes que tener aparte creo que un pulso muy bueno para manejar ese tipo de cirugías. Sí, como suelen decir, si tienes pulso de maraquero, ándale, es como que no eres muy bueno para exacto. eso. Entonces dije, no, pues me voy a ir como por otro rumbo. Otra de las cosas que también me gustaban mucho, o sea, que todavía me gustan y me llaman mucho la atención son los puentes. Los puentes cuando vas a, no sé, que cruzaba Estados Unidos, como que hay, normalmente ya se miran puentes más bonitos que aquí en México, o por lo menos aquí en México no he viajado a muchos lugares que tengan puentes como Ajá, y muy... que de por sí digas que el puente es una atracción en sí mismo, ¿no? Ándale, sí. Nunca he ido a San Francisco, pero por ejemplo el Golden Gate, que ¿no? es Que es como, más famoso. o en Nueva York, o sea, como los puentes que son son los íconos de esas ciudades, como que siempre me llamó mucho la atención, porque son hasta cierto punto algunas como estructuras ligeras y pues son tramos muy largos. Entonces dije, estaría muy suave poder hacer ese tipo de cosas, como conectar dos territorios entre sí, y en ese había optado por irme por el lado de ingeniería civil. Ajá. Y pero una vez platicándolo con mis papás, digamos que no recibí como mucho apoyo, más que nada por de parte de mi papá. Me decía que no era una carrera para mujeres, no desde el tema machista diciéndome, no vas a lograr nada, sino que todavía vivimos en una sociedad que no respeta mucho a la mujer. Entonces me iba a decir como que no te van a tratar bien, te van a hacer menos,
que igual yo sé que como mujeres es como, no, yo voy a hacer Sí. las cosas diferente, ¿no? Pero dije, ok, como que tiene un punto y es un cambio que no cualquiera lo acepta como que tan rápido. Y por como la carrera más similar que había o que hay es arquitectura. Entonces dije, pues arquitectura, pero sinceramente no fue como que investigué y dije, ok, sí está muy Está chido, interesante, ¿no? está muy chida, pues sí me voy a meter. Según, también creo que en ese entonces tenías como la idea de las matemáticas, como, Sí. es que calcular estructuras y es como, es que yo soy muy buena con matemáticas y física. Que ahí tengo una duda encontrada porque sé que muchos estudiaron arquitectura pensando como que o no tenían muchas matemáticas o sí tenían, ¿no? Como Ándale. que había como Sí, como esa que idea de esas cada dos quien de que ya llegan, no, es que sí vas a usar muchas matemáticas para calcular las casas, los edificios y otra es que no, es que yo vengo porque pues, nomás voy a casi no tienen. diseñar, ¿no? Creo que ahí tiene mucho que ver como en la formación que Ajá. hayas obtenido o que hayas indagado, porque yo sí creía como que sí tenía, a lo mejor no muchas matemáticas como Ajá. ingeniería civil, que se conoce por el cálculo estructural, pero sí que dije, pues me imagino que al arquitecto, como es algo muy similar a la carrera, pues también le van a enseñar cálculo y cómo... Sí, y te digo que yo tenía esa idea porque en la prepa cuando hicieron como tus test vocacional, algo Ajá. similar, lo hice y sí me salieron ciencias de la Tierra. Y según pues, yo era, bueno, me gustaba física, cálculo y todo eso. Y dije, mira, y no sé, nunca vi los resultados, pero dije, pues si me gusta esto y Ujú. estas fueron mis respuestas, dije, órale, entonces a lo mejor, pues no decía directamente arquitectura, dije ciencias de la Tierra, que puede ser ingeniería civil o arquitectura. Fue como que, pues mira, a lo mejor sí ocupas muchas Sí, matemáticas. para Entonces yo hacer iba eso. por la idea de que sí ocupas muchas Ok. matemáticas. Por eso te digo, pero sé que otros decían como Ajá. que no, pues es que es diseño en sí, no necesitas matemáticas para esto. Y ya, pues te das la idea que está balanceado, ¿no? Sí, pues creo que cuando siempre, ¿no? Cuando entras a una carrera, pues ya ves que, bueno, por ejemplo, en nuestra generación éramos 4 grupos y al siguiente semestre, o creo que ni siquiera se acababa el semestre y ya la cantidad nos habíamos reducido Sí, bastante, porque creo que sí, esa es como la primera impresión de entrar y decir, es que esto no es lo que esperaba. Y pues está bien, o sea, decides sí, sí. moverte Y hacia qué otro bueno lado. que sea comenzando, ¿no? Sí, sí, Como que sí. no desperdicies ese tiempo. Si realmente desde que entras dices, es que esto de las desveladas no es lo mío, bye, Sí, ¿no? bye. Entonces, digo, yo sí me iba más como por ese lado y dije, pues arquitectura, ¿no? Aparte, pues sí me emocionaba porque tenía parte lo de diseño y pues dije, pues me gusta bastante. Entré a la carrera y pues bueno, más que nada por eso elegí arquitectura. Ok. Que pues ya al final terminabas con el tema del diseño, ¿no? Sí, Que ajá. es como que, pues, que te digo, también eso creo que es una constante. Digo, no es en mi caso, no me considero buen dibujante. Sí, te puedo representar una idea, pero de ser un detalle o lo que quieras, ya un dibujo artístico es una Sí, es que es brecha muy, muy muy, muy diferente. grande. Y sí, pero sí sé que es como una constante en personas con las que he platicado, pues que se dedican a la arquitectura o una escuela y demás. Sea como que, pues es que era buen dibujante. Que también es otra cosa como en la que caes decir, pues sé ¿Sabes dibujar? dibujar, Ándale. vas a ser arquitecto, ¿no? Y creo que sí es como que va muy por ahí. Pero pues creo que es parte de la magia de esta profesión que abarcas tantas cosas. Sí, que te puedes como ir hacia cualquier rumbo sin importar, porque inclusive yo también, digo, yo me considero buena dentro de mi margen, pero yo sé que hay mucha más gente que dibuja mucho mejor que yo, o Como, sea, impresionantemente que inclusive dentro de la carrera decían, no manches, yo no dibujo nada bien comparado con lo que dibuja esta sí, persona. que ahí ya varían lo que son estilos y... Pero aparte siempre hay alguien Sí, mejor, ¿no? ajá. Siempre hay alguien... Y eso está chido porque pues, te mantiene en la competitividad. Pero ya si lo ves dices, no, pues... Sí, nada que ver con lo que yo decía que era buena y pues miro a unos digo, no, pues. Ándale, ¿no? Que una vez platicando con unos amigos antes de entrar a la escuela, cuando... Bueno, a la universidad, cuando él entró, hizo un comentario que va más o menos por ahí. Pero que él se sorprendió cuando entró a estudiar sistemas porque dice, güey, está muy interesante el hecho de que entres y te encuentres con muchas personas que tienen como los mismos afines que tú. Ok, Cuando vienes de la prepa y es como que pues todos traen su variado, ¿no? onda y todo está muy mezclado, y pues tienes esa concepción, ¿no? De los grupos con los que te juntas y te das cuenta de que realmente llegas y parte de por lo que elegiste la carrera son gustos
personales, ¿no? Que van fuera de lo que te quieres dedicar. Entonces dices como que, órale, o sea, se te abre un panorama. Que dentro de ese mismo segmento, obviamente hay más segmentación. Sí. Pero en general dices, órale, toda esta gente está más o menos por los mismos gustos, ¿no? Ándale, por lo menos si llegan a tener, como dices, un gusto en común. Ajá. Porque pues cada quien de ahí, como por lo mismo, te vas dando cuenta que a lo mejor hay gente que les gusta hacer otras cosas por fuera, pero en sí comparten pues sí, en una sola, en un gusto. Eso, ¿no? Entonces dices, sí, cierto. Dices, o sea, mira, mis gustos terminan encajando en esto, ¿no? Ajá. Y la verdad está interesante, y porque pues dentro de esos mismos grupos hay más grupos y más ideas, y dices, órale, o sea, digo, tú como dices que te gusta el dibujo, yo sinceramente no tanto, o sea, ahí también le gusta después de 4 años y medio le agarras cierto amor. Pero hay gente que sé que ya iba como tú dices, que a mí me gustaba y van y lo explotan. Y otros que no sabíamos sinceramente bien de qué se trataba y dices, pues lo elegí porque vi un video en YouTube y me gustó y pues lo voy a hacer, ¿no? Pero la verdad, le terminas agarrando un cierto gusto. Y a veces hasta descubres que eres bueno para cosas que no sabías que eras bueno, ¿no? Ándale, pero siento que igual la arquitectura a lo mejor no es para muchos, porque aunque seas bueno en dibujo, no es suficiente, ¿no? Ajá, porque muchas, pues no sé, normalmente el dibujo artístico tiende a ser como a mano alzada, mano libre, y haces como los trazos más rígidos, así como más libros, perdón. Más libres. Y lo que es la arquitectura en los planos, y pues ya tienes que tener ahora sí, una línea más como recta, ciertos detalles, como ciertas cositas que dices no tienen nada que ver con lo que yo pensaba. Y que era si alguien lo está pensando que todo lo que hacemos es cuadrado, no, o sea, es por detalles, demás, o sea, ya varía mucho, que si vas a dibujar algo más excéntrico, por así decirlo, obviamente no todos son líneas, pero, o sea, líneas rectas, pero sí, o sea, se presta mucho para eso al comienzo, ¿no? Y es otro tipo de dibujo, pues vaya, técnico. Ok, entonces ya entraste y dijiste, esto es lo que voy a estudiar. Me gusta, ya estoy aquí. ¿Cuáles fueron así tus primeros pasos en tus trabajos? Porque, pues, o sea, tenías familiares dentro de la industria, no, la primera arquitecta, o sea, por ese rumbo. Pues realmente podría decirse que fui la primera dentro de mi familia, bueno, aparte de mi papá, yo ya hablando como de mis primos en entrar a la universidad. Ajá. Entonces realmente no conocía a nadie cercano que fuera arquitecto. Creo que igual es como esa especie de mitología de un arquitecto de, es que es bien chingón y acá. Sí. Entonces, creo que muchos teníamos esa idea. Sí, como la tiene la vida arreglada, ¿no? Sí. Va a salir Creo que esa idea viene muy de la novela, ¿verdad? Sí. Es que el Justo arquitecto me acordé, creo Gutiérrez, ándale. Por decir un nombre, ¿no? Sí. Pero así como que, ¡ay! Entonces sí, tienes como la estigma de que, es que es bien cabrón. Entonces, no conocí a nadie. Digo, me fui, o escogí la carrera por lo que yo había investigado dentro de la información cuando es las ferias de las universidades, lo que buscaba en internet. Pero de ahí en fuera, pues no tenía ¿Hubo familiares. Alguien, como antes de que tomaras la carrera, como que platicas, ¿sabes qué? Va a ser arquitectura. Alguien cercano que tuviera una idea y te dijera más o menos nada. Iba en cero. O sea, iba en blanco completamente. Inclusive, pues no conocía a nadie como Sabía que había muchos de mi prepa en la universidad, porque la prepa es grande, pero por la capacitación en la que iba, pues era comunicación. Entonces, de comunicación a arquitectura es un cambio bien brusco. Y la mayoría de mis compañeros de la prepa se enfocaron en eso, ¿no? Mercadotecnia, comunicación, y se fueron a UABC. Y me parece solamente 2 personas, que fuimos yo y otro compañero, nos fuimos al TEC. Entonces no tenía... ¿Y arquitectura también? De comunicación nos fuimos a arquitectura. Ajá, pero tu compañero, te digo, ¿también se fue a arquitectura? Sí. ¿También? Ok. Entonces, ahí sí era como de realmente no tenía un referente, jamás me senté con alguien que me dijera, mira, las cosas son así y así van a ser, ¿no? Creo que la primera vez creo que fue en primer semestre, tuvimos una materia que era, me parece que metodología de la investigación. Y nos hicieron hacer entrevistas a arquitectos, no sé si te acuerdas. Sí. Y me acuerdo que en ese entonces me junté, pues dentro de mi equipo, una persona conocía a una arquitecta que nos tocó ir a hacer, porque nos repartimos, pues yo conozco a tal y yo a tal. Entonces yo no conocía a nadie. Y la persona con la que me tocó me dijo, yo sí conozco a alguien, vamos y la entrevistamos.
Entonces me acuerdo que cuando hicimos la entrevista, la muchacha tenía poco tiempo de ser egresada y decía, es que no encontró trabajo y es Creo que que... sí recuerdo esa ¿Sí, sí te presentación. acuerdas? O sea, y me acuerdo que inclusive la vibra que daba la muchacha es que Ah, acaba de tener un hijo y como que si es sí, que sí, no sí, sí. consigo De trabajo hecho, y sí es tengo muy que grabada esto, esa y era como presentación. de no manches, o sea, ya te pones a pensar y dices, si somos tantos ahorita, cuando salgamos vamos a ser tantos más los que sigan saliendo, y me acuerdo que sí dije, madres, pues en qué me metí, ¿no? Que hasta la misma profesora, recuerdo de esa materia, no sé si después de eso o en las mismas presentaciones, sí dijo como que, oigan, ¿por qué están aquí? O sea, que hizo precisamente ese comentario, o sea, cada semestre salen 60 70 no sé, y creo que nosotros somos la primera generación que se abrió un cuarto grupo, Un ¿no? cuarto grupo. Dijo, y ahorita todavía más ustedes, o sea, los que están ahorita, que están buscando trabajo, más los que salen cada semestre, o sea, ustedes están en primero, o sea, manchen, Sí, sí, como que se sí. hizo el comentario, busquen por otro lado, ¿no? Sí, pues más bien yo creo que a lo mejor no busquen por otro lado, pero estén seguros que esto es lo que quieren Ándale, hacer, sí, ¿no? sí, más Porque por no ahí. va a ser como que tan fácil de decir, ah, como ya soy arquitecto, ya la tengo fácil. Pero sí me acuerdo mucho de ella ahorita. Bueno, ahorita me acordé. Realmente no era como que esté pensando todo Sí, el sí, sí. tiempo en ella. Pero sí me acuerdo que fue de, no manches, o sea, entonces sí está bien complicado. Y en esa presentación creo que hubo muchas más que sí dicen, no, pues yo estoy Sí, ejerciendo, sí, de hago todo, esto, el ¿no? otro, pero sí era como esa parte de decir, ¿sabes qué? O sea, yo ya me gradué, ya esto y pues no consigo trabajo. Que viéndolo así, te digo, recuerdo mucho la presentación porque decía como que, no manches, ¿no? Y creo que era más por el tema que decía, es que yo salí y realmente no ejerzo y es algo que me gusta mucho, ¿no? Entonces Ujú. mirabas esa parte de, ay, es que puede que seas muy bueno y que te apasione lo que hagas, pero no lo puedes ejercer. Y recuerdo otra presentación, sinceramente no sé si era de su mismo grupo, pero que era como todo lo contrario, Ándale, que sí, era sí, sí. una profesionista, no recuerdo su nombre, pero que sí recuerdo que todos concordamos en que hasta el mismo equipo que lo presentó, como que ella sí se desarrolló, o sea, y dice que ama su trabajo todos los días, se levanta para hacerlo lo mejor posible, pero como que no se había casado y que Sí, no había ya, tenido sí es hijos, cierto, ¿no? no me Y acordaba. que mirabas como ese contraste, porque al final la expresión era similar, porque si es que yo ahorita acabo de egresar, tengo a mi hijo, pero quisiera hacer eso y no lo puedo Ándale, hacer, no y hago luego te lo que vas al otro quiero. extremo en el que De yo ya dices, tengo todo esto, pero no tengo la parte ajá, como y que no se miraba triste en sí, pero el mismo equipo decía como que es que sí se sentía la vibra de que te largo. falta Sí. esa persona hasta para pelear en las mañanas, ¿no? Como tener ese Sí es cierto, compañero, no me ¿no? acordaba. Entonces, sí, tener como ese contraste Sí, de de ambos las lados, dos, ¿no? que, no sé, pues a final de cuentas, como seas feliz, está bien, pero Sí, sí sí, es sí, decir, ok, pero se nota existen hasta cierto estos, punto, ¿no? que creo que eso sí nos ayudó como para, como dices, agarrar la onda Ajá, y poder decir, ah, es que sí es lo que quiero y existen estos riesgos, pero ándale. pues me lo voy a aventar, ¿no? Sí, que tú vas con un plan, una ideología, ¿cómo Ándale. decirlo? Una ilusión y pues en algún momento te tienen que dar el Sí, golpe de tienes que realidad, poner ¿no? los pies en la tierra, a final de Ajá. cuentas, no decir, ah, es que pues, puede ser don chingón y de Y aquí, ajá, vamos saliendo, voy a ser millonario y voy a ándale, construir que casas y ojalá, todo lo van a hacer como yo lo diseñe y me van a hacer caso, ¿no? ándale, Sí, yo voy a pues llegar mandando a todos. ándale, y luego llegas a la obra y te chamaquean y Sí. infinidad de cosas que pasan. Bueno, pero de ahí nos vamos a cómo consiste tu primer empleo. O sea, pasaste Ajá, y qué te empezó a llamar la atención de la carrera, porque sabemos que hay muchas infinidad áreas de cosas, ¿no? para dedicarte a un nicho en específico. O sea, ¿en qué momento, qué te gustó, qué te llamó la atención? ¿Dónde surgió esa duda por decir quiero hacer esto? Creo, no sé, ya estando en la carrera, te digo, me di cuenta que yo no era tan buena en el dibujo como lo creía. Ok. La carrera me hizo ser muy perfeccionista en ciertas cosas porque yo Que creo tendía que a es un ser rasgo muy característico de los de los arquitectos en arquitectos, general, sí, ¿no? sí, sí. Porque, bueno, especialmente una compañera, Ashley, fue la persona que, Un saludo. un saludo, que gracias a ella yo como que me esforcé más en ser un poquito más detallista porque en los trabajos individuales era como de, ah, no terminé, ok, lo dejo, ¿no? Que igual ya cambié esa actitud, pero sí era como de, ah, no me voy a... O sea, así como que, más bien, sí lo voy a terminar, pero como quede. Sí, ya Ajá, no no me me importa, importa quiero la entregar presentación, el... no me Ajá. importa nada. Entonces, con ella hice muy buen equipo a lo largo de toda la carrera y sí me enseñó cómo decir, ni pedo, o sea, lo voy a terminar y va a quedar Y va a bien quedar bien, ay, ¿no? porque tiene que quedar bien.
Entonces, digo, me di cuenta que no era como tan buena en el tema de diseñar. Me gusta, pero lo que realmente llamó mi atención ya estando en la carrera fue, o más bien que sembró esa semillita de hay algo más, ¿no? Porque tenemos el estigma de arquitecto, diseñas, construyes. Pero, no sé, como que yo todavía quería como hacer algo más de no solamente estar diseñando en una oficina. Y recuerdo que fue en la clase de historia del arte en segundo semestre con una maestra que yo siempre se me figuró como mi abuelita, de esas señoras que llegaban y te contaban la historia. No quiero decir como lo viviera, como si ellos lo hubieran vivido, pero se sentía como una anécdota se siente la pasión cuando como platicaba, sí la recuerdo. Que era como de, ay, es que pasó esto, se sentía como si fuera tu abuelita y te contaras la historia y era como, ay, qué suave. Y fue en ese semestre que empezamos a ver todo el tema de las ciudades, cómo se crearon. Bueno, no tanto de, ya creo que ya era más como los romanos, el medievo, o sea, ya que empezó a existir la arquitectura más definida, ¿no? No como Egipto, no tan antiguo, como vamos avanzando un poquito más. Y fue donde me llamó la atención cuando empezamos a ver lo de las trazas urbanas, como ya de cómo estaba conformada una ciudad, que ya empezaban a planear una ciudad. Y dije, eso se me hace interesante. Ok, fue donde... Ajá, como que, está como algo aquí, ¿no? De, como que la ciudad, como que dije, mira, no son puentes, pero pues son ciudades. Es algo más grande. Ándale, no es lo mismo, es lo que pero... conectan los puentes. No es lo mismo, pero también se escucha bastante interesante. Y no sé, así pasó el resto de, vamos a ir como a la mitad de la carrera. Tuvimos la clase de urbanismo y me acuerdo que todos esos temas me llamaban mucho la atención y decía, sí, o sea, esto es lo que quiero hacer, ¿no? No sabía dónde podía aprender, si era una especialidad, ni nada, o sea, simplemente sabía que eso era lo que yo quería hacer. Y creo que fue en la clase de urbanismo 2, nos habían asignado a un maestro que por alguna razón no nos dio clases. Entonces ya cuando se iba a acabar el semestre nos pusieron una maestra sustituta, que fue la arquitecta Cristina. Entonces ella, digamos que en un mes cerró todos los temas de todo el semestre. Y siempre los decía como con una pasión muy bonita y decía, o sea, qué suave, que realmente sí era una persona que le estaba enseñando algo como que le gustaba. Y digamos que eso fue en semestre de enero a junio, cuando se acabó la clase, bueno, más bien el semestre, nos dijo, estos son mis contactos, ¿no? Mis datos de contacto por si gustan, hay cualquier cosa, estoy al pendiente. Entonces, mi primer trabajo, yo nunca había trabajado, mis papás nunca me dejaron, porque me decían que yo tenía que enfocarme en escuela y pues que una vez que entrara a trabajar, nunca iba a dejar de trabajar. Entonces, que aprovechara mi juventud, saliera, o sea, que ellos me daban lo que a mí lo que yo ocupara. Entonces ya llegó un punto que yo decía, es que yo ya quiero hacer algo, ¿no? Y me acuerdo que cuando se acercaron las vacaciones de verano, le mandé un mensajito así por correo a la arquitecta, le puse, hola arquitecta, soy fulanita de tal, estuve en su clase y pues quería saber si pues tiene como algún espacio dentro de su despacho, porque ella nos decía, es que yo y mis socios, siempre como que las pláticas, mi socio y hacemos como que esto y el otro, y no me contestó a los días y me dijo, ¿sabes qué? Déjalo, platico con mi socio y te comento. Y yo, ok. Así pasó, creo que como a la semana siguiente me dijo, ¿sabes qué? Preséntate el lunes, aquí a tal hora y pues aquí platicamos, ¿no? Y yo dije, pues chingue. ¿Y tenías una idea más o menos de, o sea, lo que ibas a ir o algo? No, porque... O fue así al aventón de, sé que es urbanismo y lo que brinque. O sea, yo creía que era urbanismo, porque urbanismo hasta cierto punto es como a grandes rasgos el tema como de ciudad. Y yo dije, pues voy a... ¿Qué era tu contexto en ese momento? Sí, que por los temas que había visto en la escuela, ¿no? Que yo dije, pues a lo mejor nos vamos a dedicar a eso, o sea, voy a conocer una empresa que se dedica a eso. Y cuando llegué, pues no es urbanismo como tal, sino más bien
es un despacho que está enfocado a gestión urbana, sobre todo, Ok. que es trámites, o sea, como todo el proceso papeleo, vamos a Ajá. llamarlo, para poder llevar a cabo una obra de cualquier tipo. Entonces, digo, sí me gustó, no era como la idea que yo traía, pero cuando llegué y empecé a ver, dije, órale, yo no sabía que se tenían que hacer todas estas cosas, o sea, nunca no lo, bueno, no nos lo habían enseñado en la escuela hasta ese Ajá. momento. Entonces sí dije, ah, ok, pues no es lo que yo pensaba, pero está suave y voy a aprender muchas cosas. Ándale. Entonces Y ya se va decidí, orientando hacia sí, lo sí, que sí. quieres hacer, ¿no? Entonces me quedé y cuando se acaban las vacaciones ya hablé pues con los dos socios, los dos arquitectos, y me dijeron, ¿sabes qué? Nos gustó cómo trabajaste, si quieres seguir trabajando, pues te damos la oportunidad de que trabajes y estudies, no hay problema, Ok, o sea, vienes en la qué mañana cool. y ya en la tarde te vas a la escuela porque a partir de ese semestre ya empezamos a ir en la tarde. Ajá, que creo que era por ahí de séptimo, más o menos, Ándale, séptimo, octavo, que ya creo empezamos en que la tarde. como por sexto, ¿no? Me parece. Ah, creo que, bueno, no es muy relevante, pero creo que por sexto ya era como a las 2, 3 de la tarde y salíamos ya un poquito. Que Pues, como a las más. 7, 8, Ajá, ¿no? y creo que algo para ir de séptimo, si ya empezamos a entrar un poquito 4, algo así, Sí, que ya casi no 5. íbamos a la escuela, Ándale. que eran como más poquitas clases. Pues, digo, empecé a trabajar con ellos por eso. Y aprendí muchísimas cosas que, por ejemplo, cuáles son los pasos para poder construir, porque normalmente es como, diseñame una casa y pues ahí está, ¿no? Pero pues sales a la realidad y dices, ay, ¿cómo le hago? Y resulta que ocupas permiso de licencia de construcción, del movimientos de tierra, usos de suelo, y dices, caray. Sí, que como la mayoría de las cosas que las ves por encima, pero pues realmente hay muchas cosas que no entiendes hasta que no las haces, ¿no? Ajá. Entonces, sí, te digo, la mayoría, pues, aunque no las hayan encendido, dices, sé que es algo que tengo que hacer, pero sinceramente como que muchas veces llega hasta ahí, ¿no? Ay, me voy a dedicar a diseñar, ¿no? Sí, y aparte también, o sea, el tema de diseño y que también me di cuenta que no puedes diseñar por diseñar. Exacto. Tienes que hacer que cumpla con un reglamento y con ciertas especificaciones para que se pueda aprobar. Sí, que es que se ve muy bonito, sí, pero no pasa, ¿no? Ándale, que digo, ahí debería como ser el palacio en este caso como un poquito más flexible, vamos a llamarlo, en ciertas cosas, no Ok, quiero decir en todas, sí, sí. pero como en ciertos detallitos no tan técnicos para que te dejen no solamente hacer como cajas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero si dices, ok, o sea, no solamente es como aventarme un diseño que hacíamos en la escuela, como de, es que tienen que hacer, no sé, un museo. Ajá. Y nosotros nos aventábamos el museo y de repente, te vas al reglamento y ocupas salidas de emergencia, Ándale, que de, no tanta contemplaba eso. capacidad, o sea, y son como detallitos que dices, no manches, o sea, yo no me ponía atención a ese tipo de detalles. Sí, sí, sí. Es lo que dice que a lo mejor podías verlo como fuera del... ¿Cómo se llama? Como las revisiones que te hicieran, era como que si iban, siento que muchas veces sí orientado a eso, como que tú también te soltabas Sí, sí, y hacías sí. el diseño, pero muchas veces ya a la hora de que te revisaba el profesor, pues ya con el conocimiento, aunque pues lo leíamos y sabías, pues, pero como no lo ejerces, pues no lo tienes muy presente y tú te sueltas diseñando, pero ya al momento de que te lo revisan, ahora que hago memorias y muchas correcciones también iban como por ese tema, ¿no? Y es como que no, hay que ajustar ciertas cosas que ya cumplen más con Aunque esto, creo ¿no? que iban más como enfocadas a diseño y a funcionalidad, ¿no? Ándale, ajá, más por No el tema de tan, funcionalidad, ajá. pero ciertas cosas tomando como, pues ya la experiencia Sí, pues de de lo que ellos habían que hecho, ¿no? incluso que no, igual no era como que, tal reglamento dice que tal, pero dices, ocupas, en este caso, otra salida de emergencia, ¿no? Ándale, Ocupas, no sé, una zona para discapacitados, cosas que ellos, por su experiencia, ya asumen sí. que, bueno, pues sí, que tienen que ir dentro del proyecto, que, Sí, como ahorita que haciendo memoria, no sé qué proyecto es, pero recuerdo que nos habían puesto, no es por el reglamento, pero que nos habían puesto de un proyecto que tenía que ver con un elevador. Creo que era ficticio, por así decirlo, ujú, que decían, por un clavo se perdió el reino, algo así. No sé si recuerdas esa historia. Que dice que un no. caballo, digo, no, va un poquito alejado de esto, pero que al herrero se le olvidó poner un clavo a la herradura del caballo. Entonces el jinete le dieron un mensaje para el rey muy importante, entonces se va en el Ujú. caballo, se le cae la herradura, se lastima el caballo, no puede llegar y no llega el mensaje
y de que los iban a atacar, algo así, terminan atacando el reino y dicen, por un clavo se perdió el reino, ¿no? Y era un tema así de que creo que era un anfiteatro, algo así, y que era, no sé, le pusieron que para desalojar tantas, no sé, 10,000 personas, era tantos minutos, ¿no? En una hora se desaloja todo. Y creo que al momento de estar escribiendo y dar como la capacidad de lo que iba a hacer, pusieron un 0 de más y ahora en lugar de 10 ya eran 100,000 personas. Y al momento que como que a todos se les pasó y nadie revisó ese 0 de más y no, son 10,000 y nunca prestaron atención que eran 100. Y al momento de que lo construyeron, digo, todo es ficticio, que al fin, creo, según yo, no es real, que al final algo que no, ahora en lugar de ser una hora son 10 horas para vaciar a todas las personas, ¿no? Entonces, creo que un poquito iba enfocado por ahí de que, pues, muchas veces te pierdes ciertos detalles del reglamento y, pues, te terminas como que, sí, cierto. Pero, pues, cosas que no tienes frescas porque no las utilizas, ándale. ¿no? Sí, pues, y aparte creo que no, pues, como no se te... ¿Cómo se puede decir? Ya me trabé. Perdón, yo con mi historia del clavo y el caballo. No, pero como que al inicio no las aplicas. Digo, sí las llegamos a ver, creo que fue en los últimos diseños como que empezamos a aplicar un poquito más las temas de reglamentos y todo. Sí, como primero, ándale, así, vamos a dejar que suelten sus ideas, que plasmen lo que se les ocurra. Y pues ya conforme fuiste avanzando en la carrera te das cuenta que hay cosas que definitivamente no se pueden hacer. Sí, que si pudieras regresar a ver tus primeros diseños y es como que, sí, eso no cumple con tantas cosas. Sí, o aparte no se pudiera construir, ¿no? Ándale. Un claro como demasiado grande que dices, espera. Entonces como que sí vas agarrando ese rollo, pero para mí entrar a ese trabajo sí fue ok, hay algo como muy diferente a lo que nos enseñan en la escuela, que en la escuela era como diseño y era la clase más importante de todas y hasta que los maestros decían, tenemos entrega de diseño, ok, los dejamos para otra fecha la entrega con nosotros, sí, ¿no? Sí recuerdo mucho eso, que era como que, ya sé que en estas fechas van a entregar, nosotros vamos a tratar de terminar 1 semana, 2 semanas antes, ya para que se liberen. Para que se liberen. Entonces, digo, por ese mismo peso y decir, ok, hay otra cosa, otra rama completamente diferente a esto. Dije, pues estaría interesante aprenderla porque no cualquiera la sabría. Entonces, ese fue mi primer trabajo me parece que sexto semestre. No estoy segura si en sexto o entrando a séptimo. Ok. Pero... Por ahí estaba. Por ahí estaba. Entonces, fue mi primer trabajo con ellos. Aprendí muchísimo. Son 3 socios realmente y pues digamos que cada uno estaba enfocado. La arquitecta Cristina estaba más el tema de trámites. Estaba el arquitecto Ernesto, que es más como enfocado a proyectos y temas de integraciones viales, entrega, recepción de fraccionamientos, como un poquito ya más amplio. Y está la arquitecta Aide, que está más metida al tema de planeación urbana. Okay. Quien es cuando yo entré, la arquitecta Aide no estaba presente, estaba en otro trabajo, pero fue en ese trabajo que me empecé a involucrar en lo que me dedico ahora, ¿no? No me dedico a la gestión. Sé y tengo como un panorama como de qué es lo que se tiene que hacer para llevar a cabo un proyecto, pero lo que realmente dije, esto sí es lo que quiero hacer, fue con la arquitecta Aide. Ahí conocí lo que son los estudios de impacto urbano. Okay. Entonces, al principio yo empecé ayudándola a ella porque digamos que es un despacho pequeño y ellos son los socios y pues los muchachos les ayudamos a los 3 socios, ¿no? Hacemos como de todo, no tenemos un nicho en específico. Entonces yo le ayudaba a la arquitecta Aide al principio a revisar como estudios, pero en la forma. Decir, nada más fíjate que el seriado de las imágenes pues esté completo, que el índice corresponda, como ese tipo de detallitos. Ok. Y hay veces que, no sé, cambiaba palabras que se le pasaban y etcétera. Entonces ahí fue cuando dije, ok, eso está interesante. Los estudios son cuando se tiene pensado hacer un edificio vertical de vivienda de alta densidad, centros comerciales, usos de suelo, naves industriales, como ya, vamos a decir, proyectos un poquito más grandes que una casa habitación. Sí. Se hace un estudio para demostrar
o para evaluar el impacto que va a tener ese proyecto dentro de pues, su ámbito. Y analizas 3 contextos como de manera muy... Bueno, vamos al tema normativo, que cumpla el proyecto, vamos a decir, con los reglamentos y las leyes. El contexto urbano, que por ejemplo el tema de hidrología, el tipo de suelo, fallas geológicas, qué tan cerca están. Okay. El tema urbano, las vialidades que le van a dar servicio al proyecto, el transporte, el equipamiento urbano. Y el tema socioeconómico, qué tanta población hay en el área de estudio, qué servicios, actividades económicas se desarrollan dentro de alrededor, va a abastecer a la población si en dado caso se va a hacer un proyecto habitacional, o cuántos empleos va a generar en dado caso que sea industria o comercio. Entonces analizas todos estos y se evalúa si el impacto, o más bien qué impactos negativos y qué impactos positivos se van a dar. Porque un proyecto nunca va a ser completamente positivo, porque a final de cuentas va a crear cierto impacto. Sí. Entonces se evalúa y da ciertas recomendaciones de cómo aminorar ese tipo de impactos. Y dije, está suave. O sea, es algo como muy diferente a lo que tenía visto. Y bueno, que tenía, pues sí, visto en la escuela, pero ya estaba más enfocado al tema de ciudades, que era lo que me había llamado la atención al principio. Sí, con el tema de urbanismo. Ajá, como el urbanismo, ciudades y todo ese tema. Dije, ok, está bastante interesante. Entonces, a partir de allí, digamos que, pues aquí en Tijuana está el INPLAN, ¿no? Que se conoce como es el Instituto de Planeación de Tijuana. Y tenía como una idea de, es que yo quiero trabajar ahí. Porque pues tiene la idea de que si trabajas... Sí, porque ellos son los que se enfocan en eso, Sí, ¿no? sí, es como yo quiero estar ahí. Entonces se me dio la oportunidad de hacer el servicio, prácticas, dentro del INPLAN. Y no digo que es malo, o sea, es muy bueno, pero como es un instituto de gobierno, pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y yo recuerdo que pues, yo iba con muchas ganas de, voy a aprender y voy a hacer un chorro de cosas. Y pues llegas a una realidad que por lo mismo es un tema muy político. Entonces, no sé, empezar desde abajo, obviamente una persona que va a hacer prácticas, pues no tiene que no tienes un impacto. Ándale, como dentro de la empresa, ¿no? Sí. Entonces, digo, conocí a muchísima gente. Ahí también fue cuando me di cuenta que a lo que me dedico ahorita es algo muy multidisciplinario. No solamente más. Sí, no es como solamente algo de arquitectos, ¿no? Sino que el tema ya de ciudad es como tiene que influir con economistas, tiene que ver con ingenieros civiles, o sea, tiene que ver con muchas más profesiones que dices, órale, o sea, sí es cierto, porque igual creo que yo tenía la idea, y como errónea, de que, como es urbanismo, es diseño de ciudades, pues un arquitecto. Sí. Y dije, ok, está bien, está como curadilla. Que creo que hasta ese comentario no lo llegaron a hacer en las clases de urbanismo, vaya, pero que era como que no crean que ustedes por ser arquitectos son urbanistas, ¿no? O sea, son áreas completamente diferentes y es otro estudio. Que sí, siendo arquitecto tienes una facilidad de brincar a esa rama, ¿no? Por así decirlo. Sí, más que nada, pues a lo mejor del tema de diseño, ¿no? Que te pueden dar. Pero ya, o sea, diseñar cierta cosa que creo que es como más el urbanismo. Digo, a lo mejor estoy fallando. Pero como proponer una solución arquitectónica y plantearla en la ciudad, creo que es como más enfocada, creo que eso es urbanismo, creo. A lo mejor estoy fallando, pero lo más seguro es que sí. Pero dentro de lo que, no sé, por ejemplo, lo que es planificar, planeación urbana, va más como en decir, tenemos que ver qué soluciones se pueden hacer, pero ya desde hacer un estudio y como decir, ok, esta es la problemática, estas son las soluciones, como prueba y error, vamos a decirlo así, y poder hasta encontrar algo, ¿no? Sí, que tiene sentido, porque si te vas al tema arquitectónico que decías, son muchas áreas en las que te puedes dedicar, con nichos muy específicos, y que muchas veces al realizar un proyecto, tener las ideas de economistas, como dices, que analizan todos esos temas, dices, pues yo no conozco tanto del tema, me doy una idea, pero puede haber economistas, puede haber muchas especialidades o disciplinas que se integren, y eso imagínate, no sé, para un edificio
lo que sea una plaza y demás. Ahora era para el tema de cómo funciona una ciudad, tener muchas perspectivas de muchas cosas, no solo de arquitectos, porque sería hasta muy limitante que solo... Sea de Sí, arquitectura. cuando es algo, porque las ciudades pues, son algo vivos y lo ves así, entonces como que nomás fuera la visión de una sola persona, bueno, no de una sola persona, pero de un solo Sí, de un grupo. solo sector, vamos a llamarlo Ándale, así. entonces sí estaría como que muy limitado y ya si empiezas a jalar de otros áreas, Sí, como pues que te tienen va otras ampliando, ¿no? perspectivas como completamente diferentes. Porque también fue algo que está, bueno, ahorita estoy estudiando una especialidad y es algo que me di cuenta, ¿no? Bueno, dentro de nuestro proyecto nos dicen, ¿saben qué? O sea, tienen que escoger un tema, desarrollarlo, etcétera. Entonces, algo que nos recomendó la maestra fue, no se preocupen porque haya sido un tema muy escuchado últimamente, Ok. porque en este caso somos personas de diferentes profesiones. Bueno, existen sociólogos, hay geógrafos, arquitectos, hay de como de diferentes ramas y creo que inclusive hasta economistas, entonces dicen cada quien tiene una perspectiva diferente del problema. Aunque sea un tema muy abordado, la reflexión que ustedes le van a dar va a ser muy diferente, aunque sean dos iguales, ¿no? Sí. Si es del tema económico va a ser una perspectiva completamente diferente a si la vamos desde un geógrafo. Entonces no se limiten en esto y pues eso mismo te va diciendo, ok, son temas o variables que yo no había considerado porque pues yo no soy el experto en esas En cosas. eso, ¿no? Que la especialidad de qué es, no, o Es enfocado. de, bueno, está muy largo el nombre, pero es de... Digo, para que se den una idea como de Okay. todo lo que les llamó la atención a Sí, diferentes sí, áreas. sí. Es estudios de las ciudades del siglo XXI en América Latina. Ok. Digo, está muy largo, es en el COLEF. Ok. Entonces es como muy teórico, vamos a decirlo así. Ujú. Está muy interesante, sinceramente. Pero es algo que tienes como que te tiene que gustar lo que es la investigación, porque es leer mucho y redactar mucho. Sí, Porque el aparte ya es COLEF, un nicho muy, muy sí, sí, sí. específico, ¿no? Vas reduciendo todo cada vez más y pues tienes que disfrutarlo. Sí, A cierto punto. entonces, pues digo, es como muy que a lo mejor ya no me salté mucho en la línea del tiempo, pero realmente No te preocupes. Y vamos hilando, sí, ¿no? Lo ándale. que se puede. Pero digo, eso fue como mi primer trabajo y por lo que me llamó la atención, ¿no? Que me he ido brincando, vamos a decir, como entre ramas similares, pero que sí son como muy diversas entre sí. Ok. Y de lo que fue arquitectura o que nos enseñaban en la escuela, pasé a la gestión y digamos que ahorita pues estoy dentro de la planeación urbana o en los estudios, vamos Ok. a decirlo ¿Y como cuánto tiempo técnica. duraste en ese En primer empleo el de...? primer trabajo, creo que como 5 años, Ok, alrededor de 5 años. alrededor de 5, O sea que cuando ya porque saliste de la escuela, pues ya tenías la ajá, experiencia en esa área, ¿no? creo que justo cuando nos graduamos había cumplido como los 2 años. Ok. Porque yo decía, no sé, miraba como en internet de se pide, o no sé, se solicita arquitecto con mínimo 2 años de experiencia, ¿no? Ajá. Que es como lo mínimo que Sí. te piden. Y yo decía, yo cumplo el requisito. Pero pues en ese entonces todavía seguía trabajando ahí. Y así, digo, duré 5 años más. De hecho, me salí justo antes bueno, cuando empezó pandemia. Ok. No fue la razón, ya lo había hablado desde antes, Algo pero previsto, ¿no? sí, pero pues se dio que justo ahí dije, pues Mira, aprovecho para... coincidió, ¿no? Ajá, sí, exacto, coincidió. Pero los últimos 2 años en ese trabajo estuve trabajando con otra persona que todavía Ok. trabajo con ella. Y se dio porque mi misma jefa me dijo, ¿sabes qué? Existe una arquitecta yo que he visto que te gusta esto Ujú. y que usas un programa que se llama ArcGIS, que es para hacer los mapas dentro de los estudios, Ok. pues está buscando a alguien que haga los mapas. ¿Te interesa? Y yo, pues sí, Jalo, jalo. ándale, sí, jalo. Dije, pues sí, había usado el programa dentro del Implan, pero digamos que muy general. Coincidió. Abrí el programa y, pues que pícala aquí y sacas esto, ¿no? Sí. Pues mira, porque era como, tiene muchas herramientas y sinceramente todavía ni siquiera lo sé usar 100%, pero decía, ok. Dije, madres, pues, ok, va. Fui a la entrevista y digamos que la arquitecta pues me preguntó pues bueno, ya me había recomendado de parte de la arquitecta
Y me dijo, ok, mira, ¿sabes usar el programa? Sí, ok. Me pasó una imagen por computadora, me dijo, quiero que este mapa me lo entregues mañana, así en este formato. Y yo, ok, porque digamos que ArcGIS funciona más o menos como AutoCAD, que tienes como tu vista de modelo, que es tu área de trabajo, y tienes tu vista de layout, que ya es como la presentación en lámina, ¿no? Lo mismo es aquí, tienes tu forma, tu modelo, vamos a decirlo así, que es como ya una vista de Google, vamos a llamarlo así, donde puedes poner polígonos encima, información y georreferenciarlo. Y tienes tu vista ya de mapa, ¿no? Que tienes que poner que la escala, el número, el nombre, simbología, o sea, como todos los datos. Y me dijo, lo quiero así. Dije, ok, pues llegando a mi casa me puse a ver videos de YouTube. Que sí lo sabía usar, pero sí era como, ay, ¿cómo, no sé, pongo coordenadas al mapa? Y, ay, ¿cómo le hago para poner escala? Que eran como detallitos que no me había sinceramente sentado porque pues no los había necesitado. Sí, que hasta cierto punto, hasta que no tienes como esos retos, obviamente no investigas. Sí, entonces, no indagas, ¿no? Digo, aprendí pues muchas cosas, me acuerdo que al día siguiente se lo enseñé y me dijo, ok, muy bien, y empecé a trabajar con ella. Entonces, estaba, digamos, 2 años duré cumpliendo mi horario de trabajo, de 8 a 5, y salía y luego pues era hacer mi otro trabajo, pero fue como, no teníamos una oficina. Por lo mismo, es un despacho que pues cada quien se nos paga por proyecto. Entonces es como, ok, ¿para cuándo me lo tienes? ¿Sabes qué? La siguiente semana. Ok. Entonces, siempre y cuando nosotros cumplamos con la fecha de entrega, no hay problema qué es lo que hagamos con nuestro tiempo, ¿no? Sí, exacto. Entonces se me facilitó mucho porque pues ya en ese entonces ya no estaba yendo a la escuela, estaba acostumbrada como a escuela y trabajo, que es una carga muy pesada. Tener todo el tiempo ocupado, sí, ¿no? Entonces ya estaba muy acostumbrada de que igual salía de trabajar, no trabajaba toda la noche, o sea, como que yo ya me había organizado de así le dedico tantas horas al día a la semana, o sea, sí puedo entregar mi trabajo sin ningún problema, porque ya estaba acostumbrada a ese tipo de dinámica. Entonces, digo, ahorita, bueno, cuando empezó pandemia me salí de la oficina. Mi plan en ese entonces era conservar mi segundo empleo, pero igual, o sea, como tengo esa libertad de no cumplir con un horario con el otro, dije, pues me busco otro trabajo y yo decía, voy a explorar otras ramas, o sea, ya vi tema de gestión, ya vi el tema de urbanismo, pues a lo mejor me meto el tema de obra. Ajá, es lo que te iba a comentar, que sí, ya como que fue lo primero que te llamó el tema de urbanismo durante toda la escuela y tuviste como la dicha de poder decir como que, qué chido poder entrar a trabajar en eso, explotarlo, y sabes que ya estando aquí descubrí algo que no sabía pues que se podía hacer, ahora déjame brinco para allá. Así como ya habiendo recorrido todo ese camino, te quedó la espinita de decir como que, ahora quiero probar esto. Sí, de hecho era como el plan inicial, digo, antes de que fuera pandemia, pero mi plan fue todavía soy joven, o sea, no tiene mucho que salir de la carrera, y yo miraba que ciertos compañeros se les dificultaba un poco conseguir trabajo, sobre todo aquellos como que no tuvieron esa experiencia laboral mientras estudiaban. Sí. Porque se enfrentaron a que es que si buscas trabajo ocupas experiencia, experiencia, ¿no? En cierta área, ya fuera construcción, renders, planos, algún programa en específico. Entonces, ¿no? Yo la miraba o que a lo mejor no batallaban tanto, pero el salario era muy poco. Es a lo que iba, como que a lo mejor sí había oportunidades, pero pero es que todavía yo voy a invertir tiempo en ti, porque ¿no? Como no sabes, te voy a pagar poquito. Entonces yo decía, ¿sabes qué? No sé, me voy a brincar a otra área, aprovechando que todavía no estoy casada, no tengo hijos, no tengo como que otras responsabilidades para decir o sea, no importa si gano más poquito, pero voy a aprender de otra área y si no me gusta, pues no hay bronca. A diferencia que si me espero en unos años y ya voy a estar grande, posiblemente ya voy a estar casada o ya voy a tener ciertas responsabilidades que no me voy a poder dar el lujo, entre comillas, de arriesgarme, ¿no? Ándale, como de que me paguen poquito, porque pues ya no voy a poder. Pero pues, pandemia. Entonces, ya cuando pues fue pandemia, se me facilitó, bueno, no facilitó porque ya estaba acostumbrada a ese ritmo de trabajo, de estar en mi casa trabajando y trabajar por fuera, pero pues ya no busqué
como otro trabajo, porque aparte pues todo se detuvo completamente. Pero durante ese tiempo sí fue una reflexión de, pues si ya encontré lo que me gusta, porque pico piedra como desde abajo en otros lugares. Cuando, que digo, ok, sí me ha tocado, bueno, proyectos pequeños, porque aparte he hecho como algunos diseños como ya de manera independiente. Uh-huh. Y, ok, o sea, sí me gusta y también lo disfruto mucho, pero digo, pues sí, realmente esto es lo que verdaderamente me gusta porque me pasó a otra cosa, o sea, mejor aprovecho y ahorita me especializo y fue por eso que decidí meterme a la especialidad. Okay. Sí, como que ya, pues sí, fue ese cambio, así como que voy a explorar otras áreas, dejen algo más en esta, ¿no? Sí, y como dices, no, me voy a pues la especialidad, o sea, me vuelvo mejor en esto, ¿no? Que está interesante como, pues, de ese caminito, ¿no? De que vas buscando y muchas veces sin darte cuenta, pues, así es la vida, ¿no? Es un poco que sí, te vas llevando. Te van guiando las mismas decisiones sobre ti. Y el mismo ambiente en el que te vas desarrollando, ¿no? Uh-huh. Pero qué cool. Sí, te digo, era una duda que tenía como que ya una vez que exploraste tanto, porque yo sí, desde mi experiencia, sí es como que soy muy inquieto hasta cierto punto y sí me gusta estar como que, ya aprendí esto. Ahora qué más aprendo. Ahora Que a lo mejor tiene sus partes buenas y sus partes malas, porque dices que tanto tiempo estás como para llegar a dominar algo y que tanto exploras muchas cosas como para abrir un panorama amplio y decir como que, esto es lo que me gustó y realmente pues, encontrar lo que es, en lo que eres bueno más bien, ¿no? No sé, es un tema interesante, pero sí, estuvo muy cool que tu primer trabajo te dio como para seguir desarrollando dentro de esa área, ¿no? Pues de hecho, pues bastante, o sea, ese trabajo siempre lo agradezco mucho y sobre todo que fuera el primero, por lo mismo de que era es un despacho pequeño, es como el ambiente muy familiar, entonces nunca, o sea, siempre fuimos tratados pues como si fuéramos familia, al final de cuentas, ¿no? Y siempre se nos dieron como ciertas libertades, no hubo como eso de es que tienes que terminarlo porque si no es, no te pagamos horas extras o como es todo ese tipo de relatos. Sí, realmente de terror, yo no los llegué a sentir porque mis jefes siempre fueron como muy comprensivos de, estás estudiando, pues sabemos que, bueno, sabemos, obviamente el trabajo tiene su peso porque no es lo mismo una calificación que dinero o un contrato con un cliente, pero como que sí entendían esa parte que obviamente ellos también, habían pasado. Sí, que se entiende, digo, pues en general, si te dedicas a lo que estudiaste, pues ya tienen como que esa noción de lo que es, ¿no? Pero pues aquí siento que, como dices, si era una empresa pequeña, suelen ser pues más, ¿cómo decirlo? Pues tener más comunicación directa entre quien es el que está al mando y tú que pues estás como trabajador, ¿no? O colaborador. A que si tus primeros empleos son en una empresa grande. Sí, que no conoces ni a tu jefe. Y que no sabes el nombre de quién es y como que no hay esa consideración. Yo también por esa parte sí tuve suerte, sinceramente. Y sí, como que un pequeño, ¿sabes? Una empresa mediana, pero aún así como que sabías quién era tu jefe, tenías pues un trato, ¿no? Un trato y directo aparte, con esa persona. Bueno, por ejemplo, ahora que no trabajo con ellos ya, a pesar de que ya no, pues ya no trabajamos, quedó como una relación muy bonita. Yo sé que si en dado caso se me llega a ofrecer algo, una duda o algo, ellos con gusto van a decir, ok, yo te oriento, yo te ayudo, o en su caso hasta trabajamos juntos, ¿no? Sí, tienes ese respaldo. Sí. Sí, sabes que si te pierdes, como todo, ¿no? Que ciertas áreas puedes investigar y lo que quieras y ser autodidacta. Pero llega un punto en el que necesitas el consejo de alguien que está ahí, que ¿no? que se sabe mover dentro de esa rama, sobre todo porque, digo, suele ser, o gestión, pues tienes mucho trato con el tema de gobierno, porque son licencias. Entonces, ocupas saber hacia dónde te tienes que dirigir para hacer ciertas cosas. Entonces, si ocupas, ¿qué te digo? Si es una persona a lo mejor que va o algo, si se va a sentir como perdido dentro de todo el laberinto de cosas que tiene que hacer, y ya llegar con alguien que obviamente es un experto
y te diga, ok, es que mira, primero este es el paso 1, este es el paso 2 y el paso 3, dices, ok. Sí, necesitas un guía, ¿no? Ándale, exacto. Y aprovechando que estamos en este tema, ¿qué me imagino? Me doy una idea por lo que contaste, pero ¿quiénes dirías como que fueron tus guías, por así decirlo, o tus motivaciones hasta cierto punto? Sí, pues que influyeron en ti, ¿no? Para que tomas esto. Que imagino pues que fueron las personas. Sí, bueno, ya relacionadas como profesionistas, te dices Ajá, dentro de, sí. ok, De que sí, te hayan motivado o influir. pues digo, especialmente mi primer trabajo pues fueron 3 socios, ¿no? Ujú. Con ellos realmente ha sido una relación muy bonita que se sabe que se cuenta con su apoyo, o sea, la relación trasciende, por así decirlo, más allá de lo laboral. Ujú. Había temas como ya personales que sabíamos que existía esa confianza Ok. para poder platicarlos y que pues ellos nos iban a apoyar dentro de sus facultades. Entonces sí puedo decir que las personas como que más tuvieron esa guía en mí, pues, bueno, más bien que yo tuve esa guía en ellos. Sí, sí, sí. Que es recíproco, ¿no? Sí, ándale, Siempre, sí. siempre algo se aprende. Pues es la arquitecta Cristina, que fue la maestra como que me dijo, Fue el no primer sé, acercamiento. sí, que digo, llegó como maestra sustituta y dije, o sea, ella se mira como que es bien linda, le gusta lo que hace, como, y aparte me dio como esa primera oportunidad para trabajar. Y aparte siempre fueron como decir, ok, mira, como que te explicaban cómo se hacían las cosas, ¿no? Sobre todo porque es un área como que no es tan conocida y pues obviamente que yo vengo a la escuela, no sé cómo se hace. Sí. Entonces sí tenían esa paciencia de decir, ok, esto es lo que se tiene que hacer para llegar a esto. Okay. Ella y pues el arquitecto Ernesto, que es su socio, y la arquitecta Aide, que fue la que me acercó sobre todo al tema de planeación, ¿no? Que yo me puedo, no sé, decir que soy autodidacta hasta cierto Okay. punto, pero obviamente igual, como es un tema muy especializado, hay cosas que no entiendes por completo. Igual me gustaba al momento de recibir los documentos y decir, ok, que me decía, ok, modifícale la forma que todo cumpla, yo los empezaba a leer. Okay. Y cuando no entendía algo era como, pues, ¿qué significa esto, no? Y ya me ponía a buscar y como ya estaba un poquito más metida al tema de reglamentos, instrumentos de planeación, decía, Ya ok, lo entendías entonces, mejor, ¿no? entonces esto es por esto. Y ya en dado caso como que yo no buscara ni no tengo idea de cómo se hace esto, ya era como, Arqui, ¿cómo? Mira, es que esto y... ok. Sí, que imagino que hasta si haces las preguntas correctas, tener esas dudas, se dan cuenta las personas realmente que Sí, saben como que, ok. Si sí, tiene esta persona sentido le que me esté, interese. sí, tiene sentido que me esté preguntando esto porque sé que no hay información, sé que tienes que entender esta otra parte. Entonces supongo que en eso los mismos jefes se van dando cuenta como que, ok, Sí, y sí, sí aparte es sabe por como dónde que va, le ¿no? interesa, ¿no? Ajá, Porque siento que igual dentro del, digo, pues en todo, a lo que te dediques te tiene que gustar, sí. porque si no te gusta, pues vas a estar como en modo Como hasta sufriendo, ¿no? automático. Ajá, sí, vas a estar sufriendo y realmente es como que esa, decir, es que esto no sé qué es, voy a ver qué es, decir, ok, sí le interesa no solamente quedarse donde está, sino como que Seguir quiere ir, avanzando. seguir avanzando, quiere ir subiendo y pues voy a ayudarlo dentro de lo que Ándale. cabe. Entonces, creo que especialmente ellos tres sí han sido, bueno, son Mm. como esas personas que me dijeron, mira, por aquí se va a hacer, ¿no? Obviamente, pues toda la gente que he conocido ha influido mucho sobre cómo me gustaría que fueran las cosas más adelante. Y también hay otra gente que si digo así no tengo Así, que ¿no? manejar las Sí, cosas. que hay de todo, ¿no? Que Sí, sí, dices, sí. por aquí no. Sí, y así es como en todas partes, ¿no? Siempre vas Sí, a conocer gente que dices, ok, esto es lo ámbito que se hace personal, de y otras cosas que trabajo. dices, esto es lo que no se hace. Sí, sí, sí. Que aplica para muchos, como puedo decir, todos los aspectos de la... En tu futuro, ¿cómo qué planes crees? O sea, por este camino que ya dijiste, por aquí ya estás estudiando la especialidad. O sea, ¿qué es lo que esperas? ¿O cómo te visualizas? Que te digo, los planes Sí, cambian cambian con completamente. cada decisión, Pues pero... inclusive dentro de, creo que la trayectoria que he llevado hasta ahorita, pues ha ido modificándose conforme he avanzado, ¿no? Que te decía, o sea, yo primero
decía una cosa y luego resultaba como, mira, me voy por este lado y luego conocí, por este otro. Ahorita, sinceramente estoy como, no sé exactamente qué es lo que quiero. Creo que también dentro de las razones por las que quería tomar la especialidad era saber a qué me puedo enfocar. Porque me gusta mucho hacer lo que estoy haciendo ahorita, pero también quiero saber dentro de los conocimientos que tengo y que voy a adquirir a lo largo del tiempo, qué más puedo hacer, ¿no? Porque sobre todo digamos, la planeación a veces queda solamente en eso, planeación. ¿Sí? No se ejecuta. Frase. Entonces, quiero ver como que no solamente se queda ahí, qué puedo hacer, dónde lo puedo hacer, en qué otro rumbo me puedo como ir. Entonces ahorita estoy como en esa búsqueda de decir, estoy en especialidad, digo, he aprendido muchísimas cosas que me faltan todavía más. No soy la gran experta, como te digo, pues solamente dentro de mis conocimientos es la experiencia que me han dado mis jefas, porque dentro de los estudios, lo poco que yo he estudiado y pues lo que estoy estudiando ahorita, y sé que me faltan muchísimas más cosas, pero sí decir es que no me quiero quedar solamente en eso, ¿no? En ayudar, en hacer algo, pero que quién sabe si lo hagan. Sí. Entonces, no sé. Bien. Excelente respuesta. No, digo en serio, porque pues se me hace muy interesante por el hecho de que ya estés estudiando una especialidad que si lo miras desde afuera o no sé, cualquier persona dice como que es que ya es eso, ¿no? Eso es como, pues como dices, en lo que es bueno y ese es un nicho, pero que realmente lo estés estudiando y dices, no, pues el chiste es que me abra más caminos porque quiero ver qué más hay dentro de una especialidad, que ya ahí nos fuimos desde el tema de la arquitectura, que fuiste diseño, luego fue bajando arquitectura, luego urbanismo, luego bajó a las gestiones, luego bajó a los estudios de impacto urbano y ahorita estás como en el proceso de analizar como ciudades y demás. Y dices, no manches, es un embudo que se va cerrando, cerrando, pero realmente no sabes hacia dónde va, ¿no? Sí, entonces, digo, realmente no sé, sí me gustaría seguir, obviamente, estudiando. Eso sí es algo que no quiero dejar de hacer porque, como dijiste hace rato, una ciudad es muy dinámica. Inclusive lo podemos ver aquí en Tijuana, ¿no? Tijuana no es lo mismo lo que era hace 10 años a lo que es ahorita. Entonces, por lo mismo, muchas cosas de las que a lo mejor planeaste hacer, porque es un instrumento que usamos, decir, tenemos que planear a corto, mediano y largo plazo ciertas acciones. Pero hay cosas que cuando tú planeas a mediano plazo inclusive ya no son viables porque la ciudad ya cambió. Por ejemplo, ahorita con todas las oleadas de migrantes que han venido de Sudamérica y las que pues vienen de Rusia y Ucrania. O sea, la dinámica que se ha hecho, o con la pandemia, con toda la gente de Estados Unidos que se ha venido a vivir aquí a Tijuana, se ha cambiado mucho. Entonces, a lo mejor cosas que que estuvieron muy bien planeadas, no digo que estén mal. Ándale, sí, que no es culpa de la planeación en sí, ¿no? Sino como realmente lo que pasa es que la gente cambiamos y la ciudad cambia. Y es por eso que muchas de las cosas cuando se planean o más bien se ejecutan ya no funcionan porque la gente cambió. Entonces ahí es como que eso de... Sí, porque si lo ves así, o sea, pues, Tijuana, pues es su cualidad, voy a decirles, pues, fronteriza, ¿no? O sea, es una ciudad fronteriza. Y aunque esos son sus cimientos sobre lo que se ha construido, siento que, como que en los últimos años, digo, no, desde siempre no tengo un conocimiento muy amplio de eso, pero por lo que se ve, o sea, apenas se ha estado adaptando al tema de los migrantes, ¿no? Porque como que apenas se dio cuenta la ciudad, y no toda, pero sí el tema de darse cuenta de que somos una ciudad en la que sí o sí es con lo que se tiene que lidiar y tenemos que ofrecer una solución, no solo verlo por afuera y, no, pues llegaron, o sea, que como que sí está despertando la ciudad y dices, aquí estamos y tenemos que solucionar el tema que nos está tocando, creo que, ¿no? Por ejemplo, el tema ya como de migración siempre ha existido, porque no sé si te ha pasado, pero mucha gente que vive aquí pues es de otros lugares del interior de la República, ¿no? Pero creo que más bien en los últimos años el tema de inmigración se agravó. O sea, siempre ha existido como que ese tema, pero ahorita, por lo mismo, todos los temas que han estado pasando en el mundo, pues obviamente somos como el patio trasero de Estados Unidos. Entonces, como todos los que quieren llegar allá, pues se encuentran con el tope de que no es tan sencillo y pues se quedan aquí.
Entonces, como que es eso, se ha visto más últimamente, pero creo que Tijuana siempre ha habido como que esa ola, sido como el punto Sí. de la ola migratoria. Digo que es pues, como la base, ¿no? Y no, y pues no solo desde otras partes, sino dentro del mismo Ujú. México, Sí, es un ándale. punto como de convergencia, ¿no? Como para cruzar y demás. Sí, por el trabajo, porque es bien sabido, bueno, como ciudad fronteriza, pues obviamente tiene ciertas oportunidades a lo mejor más amplias que otros estados, ¿no? Ajá, Por el tipo de actividades que se desarrollan aquí, por el tema de la industria que requiere mucha mano de obra, entonces como que eso atrae a la gente porque sea trabajo sí, y te jalan. que eso daría para otro tema Sí. extenso, enorme, que hay mucha información Sí. sobre eso, ¿no? Pero sí, y bueno, ya para cerrar, así como digo que tú fuiste descubriendo esto poco a poco, o sea, resumido a una persona que le interesa o que le gustaría, a lo mejor como que, pues no sé, me empieza a llamar como, imagínate que eres tú de segundo semestre, que, Ujú. era urbanismo, ¿qué consejo le darías como para dedicarse a lo que estás ahorita, como por dónde moverse, qué revisar o qué consejo le darías? ¿No? Uy, pues yo digo que, no sé, digo, lo que yo hago es hasta cierto punto un tanto más teórico Ujú, que la parte como de arquitectónica, ¿no? Que estamos más acostumbrados a la parte de dibujo, sí, proyectos, cosas. Entonces, lo que yo hago es más teórico. Tiene que gustarte, porque es leer. Como lo mismo, estamos muy enfocados al tema de leyes, reglamentos, sabemos que también están en constante modificación. sí, Entonces no es como que aprendas algo y eso te va a durar 50 años, no, por así decirlo. Entonces es como estar aprendiendo, no son, es hasta a lo mejor un poquito tardado porque no ves como reflejado tan rápido como tus ok, propuestas sí, y tienes que tener como que esa paciencia, a lo mejor inclusive, bueno, quién sabe, ¿no? El tema de redacción también depende mucho como dentro de ¿en la qué área, no? planeación hacia qué rama te quieras ir, porque también si nos Es vamos a otra, esas, ¿no? ajá, es como otro panorama, pero sí estar consciente, bueno, te tiene que llamar mucho la atención como la ciudad, Ok, te puedes ir al tema vial, te puedes ir al tema vivienda, o sea, como cierto enfoque, y yo digo que es investigar, porque a lo mejor, digo, yo entré a la carrera sabiendo muy poco de ella y poco a poco ahí dije, mira, existe está esto más, esto, ajá, te este está yendo lado, por lo otro. ramitas. Entonces, realmente, no solamente a lo que yo me dedico, sino a lo que los demás también se dediquen, investigar qué es lo que hace cada rama o cada nicho, ¿no? Para decir, Ok, mira, eso me llama la no sabía que se atención. podía hacer esto, Ajá, ¿no? sí. Que digo, estando en la carrera creo que es un poquito complicado porque si estás muy como cerrado a diseño y voy a construir. Sí que es la Como, idea que más se sí, vende, ¿no? sí, pues que inclusive, pues dentro de mi familia cuando me dicen, ay, ¿cuántos proyectos llevas? O cuántas casas has construido, y es como, ay, pues es que yo no me dedico a eso. ¿Cómo te explico? Ajá, y es como, no, pues es que mira, yo me dedico más al tema de planeación, urbanismo, y es como, ¿y qué es eso? Entonces, digo, como que no estamos muy acostumbrados a estas ramas, y sería que, no sé, por ejemplo, está como interesa, es muy bonito también que dentro de los maestros que estás teniendo en la escuela, te acerques como al de más confianza, o a Ujú. lo mejor, y esa persona a lo mejor te puede, no digo que pueda ser tu jefe Sí, directamente, sí. pero a lo mejor te puede orientar, como, Puede ser un primer buen acercamiento, ¿no? ándale, como a lo que es la vida laboral, porque es completamente diferente a la escuela, ¿no? Entonces, decir, ok, con cierto maestro, platicar de ciertas cosas, preguntarle sobre su trabajo, y ahí decir, ¿sabes qué? Pues esto no me gusta, o mejor me estoy inclinando más hacia este otro, y digo, a las personas que sabes o que conoces, que serían los maestros, decir, ok, y no sé, cómo irte metiendo desde ahí, como poquito, o si no, pues ya sea buscar por fuera. Pero el punto de ir investigando y Ajá, es viéndote. pues investigar y pues sobre la Igual siento, marcha. siento que si igual a alguien le interesa como que este panorama amplio de cómo fue el camino, pues digo que, ok, ¿no? Pues puedes darte Sí, una idea ándale, de lo porque que es. inclusive a lo mejor mi camino no va a ser lo mismo para el de otra Ajá, persona. cambia totalmente para... Sí, entonces pues ahí va a variar mucho, pero yo digo que sería como investigar si realmente es lo que le interesa
y pues que vaya leyendo, sobre todo leer, que en cualquier rumbo y investigar Sí, qué es de lo qué que se eso se hace. trata. Ajá. Bueno, pues muchas gracias por haber De compartido nada. toda tu recorrido, tu experiencia y hasta este punto, ¿no? Porque pues realmente Sí, pues, todavía está queda muy joven y queda de bastante. aquí para lo que da, ¿no? Para los años que vienen y la experiencia que está y los proyectos que están por venir. Pero gracias por este pedacito de recorrido, De nada, de lo nada. que es. Pues muchas gracias. Bye bye. Pues, bye.